Muy buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga allí en su hogar o en el trabajo, o quizás esté en un momento en la calle, así que hay que tener cuidado. Pero esta noche, pues el Señor nos permite una vez más compartir su bendita palabra. Y antes de empezar, sencillamente desearles de todo mi corazón que estén guardados con la mano del Señor, fortalecidos también, decirles que hemos recibido también llamadas de personas que nos están pidiendo oración por la salud y en verdad que ha sido bastante más amplio los momentos difíciles de salud en los hermanos, en las familias, también en la congregación. eh, una hermana perdió a su papito, así que desde aquí deseamos que el Señor conforte su corazón para toda la familia y les mantenga en ese ánimo pronto en sus corazones. Quería compartirles también que una familia en los Estados Unidos nos han llamado y nos han compartido de su corazón una necesidad muy sentida y nos han pedido el favor de orar por ellos. Así que les pedimos sus oraciones por esta familia. Ellos son creyentes y tienen un problema en verdad muy delicado de salud los dos, son esposos y les pedimos sus oraciones. Repito, ellos nos llamaron, nosotros oramos también con ellos, por ellos, y sin embargo nos han pedido el favor de que los involucremos en sus tiempos de oración, en los cuales ellos agradecen mucho. Así que gracias. Vamos a empezar nuestra enseñanza y casi al final vamos a tener algunas recomendaciones, así que vamos a orar delante del Señor. Padre, muchas gracias te damos hoy por tus bondades. Venimos delante de ti agradecidos. Permítenos hoy que a través de tu palabra podamos seguir siendo sostenidos, Señor, y también levantados en todo tiempo, Padre. Reconocemos que también esta semana ha sido difícil, ya que también en nuestro gobierno se ha perdido una persona, un ministro, quien también sabemos que sufren hoy la pérdida de este padre, y también nosotros como siendo del ciudadanos sentimos en verdad esta pérdida y pedimos tu fortaleza en estas vidas, Señor. Rogamos que tu gracia y tu poder esté con nosotros en todo, Señor, sabiendo que enfrentamos momentos difíciles y no estamos exentos de ninguno, pero sí sabemos que en ti siempre tendremos esa fortaleza y ese consuelo. Oramos por las personas que nos han pedido el favor de orar por salud y rogamos que sea tu Santo Espíritu trayendo tus bondades, trayendo esa fortaleza y esa seguridad a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Bien, el tema de hoy, enseñanzas sacadas del campo de batalla. Enseñanzas sacadas del campo de batalla. Hay momentos en nuestras vidas donde uno se sienta y hace ciertos inventarios de lo que en la vida ha pasado, o muchas veces sienta uno también con personas adultas mayores y cuentan experiencias realmente impresionantes frente a sus vidas, cómo tuvieron que bregar de un lado a otro, cómo salir de una situación tan bien difícil, y se queda uno mirando diciendo, increíble cómo pasaron estas cosas. Quiero compartirles a ustedes un texto de la palabra del Señor que se encuentra en segundo libro de Crónicas. Tiene 36 capítulos y de pronto cuando leemos estos libros entramos como rápidamente a hojearlos y ya. Pero permítame hoy contarles que el segundo libro de Crónicas narra los acontecimientos del reinado de Salomón, como también la construcción y la dedicación del templo, y cómo Salomón alcanzó esa fama, y también que después de que él murió, su reino se dividió en dos,
predominaron reyes que se apartaron de Dios, como también hubo algunos que fueron fieles al Señor. Sin embargo, con todo y esa balanza de experiencias, el pueblo de Israel no logró librar ese juicio divino de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Y al final del capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, termina con una nota de esperanza, con el decreto de Ciro que favorecía el regreso de Israel. Y hoy me gustaría mucho compartirles en estas enseñanzas sacadas del campo de batalla, de experiencias de reyes, como también de personas que estuvieron muy cerquita a diferentes situaciones. En verdad que en estos días he recordado mucho algunas enseñanzas, entre ellas cuando Jeremías dicen que era el profeta llorón, que por todo lloraba. Y de pronto miramos los contextos de la historia y en verdad que había momentos bastante difíciles porque no solamente era quizás un encierro, sino era hambre y era el avasallamiento de los enemigos, donde venían a sitiar al pueblo de Israel y hacían realmente vivencias hacia las familias de una forma terrible, donde a los enemigos no les importaba. Pero permítame decirles que hubo un rey llamado Ezequías, y dice en segundo libro de Crónicas, el capítulo 32, versículos 7 y 8, lo siguiente, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudar y pelear nuestras batallas. Y entonces el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Todos sabemos que tanto el gobierno, un reinado, una vivencia a nivel social, en el colegio, en la universidad, aún nosotros como familia, que no es totalmente pacífico. Siempre habrán sus encuentros, dificultades, y pues en este caso, el segundo libro de Crónicas nos cuenta lo que ocurría en los campos de batalla y su filosofía de la guerra, que era humillarse y confiar plenamente en Dios y no dejarse amedrentar por los enemigos. Pero si confiaban en su propio poder militar, entonces iban a perder. Por eso es importante, según la palabra del Señor y como lo vamos a ver más adelantico, de cómo es importante escuchar a los profetas. Y Ezequías vio la necesidad de hablar con el pueblo y decirles la necesidad de santificarse, de que de sus corazones sacaran la inmundicia y decirles a ellos: sus padres se rebelaron y por eso Dios vino con esa ira para hacer ese juicio y ese castigo delante del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, a través de este rey, Ezequías, hicieron una ofrenda de expiación. Recordemos que la palabra expiación no solamente es suficiente de no decir mentiras o mantenerse en un estado neutral de las cosas, sino conocer la verdad y llevarla a la práctica. En nuestro caso, sabemos la palabra del Señor y adoramos al Señor y se celebran los eventos que el Señor nos ha dado. En este caso, por ejemplo, Ezequías, ellos adoraron al Señor, ellos hablaron verdad delante del Señor e iniciaron la celebración de la Pascua, y también el rey les decía a ellos: mucho cuidado con
endurecer vuestra cerviz. En Hebreos capítulo 3 versículo 8 nos dice la bendita palabra: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Recordemos que así como en el desierto, en este tiempo donde muchos estamos pasando momentos adversos, ese desierto, es posible que en los corazones surja un estado de endurecer el corazón, un estado de provocarse, todo porque sencillamente lo que esté pasando, alguien dirá, no me gusta, quiero cambiar las cosas, yo quiero que cambie esto ya, y entonces se toman comportamientos que no corresponden. Sin embargo, el rey Ezequías y también la palabra del Señor nos habla a nosotros acerca de tener mucho cuidado con no endurecer nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Que aún lo más difícil o aún lo más sencillo de la vida, nosotros aprender que de eso Dios tiene una bendición. En este caso, cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos sabido que hay un momento difícil de salud de un familiar y nos sentimos impotentes, lloramos, sentimos frustración en el corazón, buscamos de Dios, quizás no hay respuesta, pero el Señor nos invita a que aún en medio de los momentos más difíciles seamos agradecidos con el Señor y seamos humildes delante de Él. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 29 versículo 1 que el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Personas que en un momento dado hoy denigran aún incluso de las cosas de Dios, o no les importa, o tienen un comportamiento de mantener su cerviz o su cabeza muy bien en alto, ignorando lo que en verdad vale la pena. En este caso, estoy hablando de un rey. Y en verdad estas palabras, porque en estos días he tenido ese tiempo de sentarme y leer las escrituras y sobre todo haber estado en este libro segundo libro de Crónicas, y Ezequías como rey, él hizo lo recto delante de Dios. Por eso este versículo 7 del capítulo 32 nos dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. La situación de Judá era desesperante. Asiria, bajo el mandato del rey Sennacherib, habían tomado 27 ciudades y ahora se encontraban sitiando a Jerusalén. Lo más terrible que me llama la atención de este capítulo, lo cual se los dejo a ustedes también para que lo puedan leer, el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, donde este rey Sennacherib había obtenido sí victorias, había ganado y había pasado por encima de creyentes, de gente humilde, de gente que no era guerrera. Murieron, sus hijos murieron, familias murieron. Y sin embargo, cuando Ezequías se vio en ese momento de descontrol, él en verdad demostró su verdadero valor moral cuando se unió con el profeta Isaías para humillarse delante de Dios en oración. Y aquí es donde nosotros hoy en nuestra vida práctica podríamos decir que hay momentos donde estamos quizás viviendo situaciones de una u otra forma, y tras de que pasa una cosa y otra y como que se suma más lo negativo que la solución, es donde definitivamente la invitación es demostrar nuestro carácter de valor espiritual delante de nuestro Señor
Y cuando digo unirnos a un profeta, no hablo de pronto de aquel que de pronto nos quiera hablar sobre el futuro nuestro, qué nos va a pasar, sino que tenemos la palabra profética más segura, a la cual, como dice el Señor, estamos bien el estar atentos a ella, porque ella es la que nos da esa luz para nuestra vida interior. Cuando Ezequías se unió con el profeta Isaías, vamos a leer la palabra del Señor que está allí en este mismo texto de Segundo de Crónicas 32:20, dice: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Este, el rey de Asiria, se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Les dije que este rey había tomado ya 27 ciudades, y cuando estaba en Jerusalén, él comenzó a proferir cosas contra Dios. No le importaba, él mismo decía: si yo ya destruí tantas ciudades, Jerusalén es lo de menos, y que Dios los va a librar. Quizás hoy hay una pandemia y hay una situación de riesgo global, donde quizás no se nos habla, sino al contrario es refugiarse y esconderse. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios poderoso al cual debemos de pensar dos cosas. Una, podemos actuar de manera equivocada o podemos actuar de manera correcta. En los tiempos de los reyes de Israel, aquí en el segundo libro de Crónicas, podíamos ver que la mayoría creían en Dios en los momentos de mayor peligro, pero luego su fe comenzaba a debilitarse, eran reducidos y ellos preferían echarle mano a los tesoros del templo y de las ciudades para comprar ayuda de ciudades que podían ayudarles. Y cuando lo hacían, pues sencillamente terminaban más débiles que al principio. Pero también el libro de Crónicas centra momentos donde hubo reyes que se volvieron a Dios. Repito, estaban custodiados, estaban pasando tiempos muy mal. En este caso, yo sé que algunos recuerdan al rey Josafat, que él también se vio sitiado. Sin embargo, él convocó a oración al pueblo y en el momento de la batalla comenzaron a alabar a Dios. Y dice la Biblia que los enemigos se volvieron unos contra otros, se mataron unos contra otros, y el ejército de Josafat regresaron a casa victoriosos. En nuestra vida espiritual debemos pensar hoy: todos estos episodios son lecciones para nosotros, enseñanzas sacadas del campo de batalla. Israel se había olvidado de confiar en Dios, y para volver a reconstruir una nación tendrían que volver a confiar sencillamente en la fe que Dios les había dado en esas victorias pasadas. Desde la perspectiva moderna, es difícil imaginar la confusión que también rodeaba a los antiguos profetas, quienes eran en verdad con Dios y quienes no eran con Dios. Sin embargo, recordemos que desde el principio de la palabra del Señor nos ha dejado siempre el Señor un modelo a seguir de quién es en verdad el profeta y cómo se puede distinguir si es o no de Dios. Y precisamente en Deuteronomio 18, versículo 17
al 21. Dice la palabra del Señor: y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjense que hoy podemos mirar de aquellas palabras que el Señor nos habla en Deuteronomio, y hoy en día no podemos caer nosotros tampoco en ese juego donde se escuchan noticias o muchas veces predicaciones, donde se realzan mucho cosas como si, mejor dicho, esto se acabó, ya no hay nada que hacer, y algunos hacen unas fanfarrias de cosas, se dicen cosas, y hasta ahora algunos se están dando cuenta, por ejemplo, que el tiempo se ha cortado. Entonces ya empiezan a inventar que el tiempo va corriendo más, que la tierra se dobló más, y es cierto, pero no tengamos temor de aquellas noticias sensacionalistas que salen, repito, usando la palabra del Señor, pero son cosas que Dios no ha hablado. Una cosa que descanso en el Señor, y que usted, hermano y hermana, debe descansar también en el Señor, es que cuando el Señor venga por su iglesia, dice que Él hará sonar la trompeta y nos llamará. Vamos a escuchar la voz del Señor. Así que eso es una premisa, y si no la escuchamos, y si no escucha la trompeta ni la voz, sencillamente todavía estamos a expensas de cuando el Señor va a venir. Por eso, un ejemplo a la cual nosotros no debemos olvidar y mantenernos ahí delante de ese motivo espiritual es que cuando vayamos delante del Señor, adoremos su santo nombre, adoremos al Señor, démosle gracias, expresemos nuestra gratitud delante del Señor, adoremos al Señor, recordémosle a Él sus promesas, del propósito por el cual Él nos ha llamado y por qué hoy estamos delante de Él. Y también presentemos nuestros pedidos y digámosle, Señor, por favor, ayúdame en esto, necesito esto, te pido que si me puedes suplir en esto, hacerlo. Y entonces tenemos confianza en Dios y le damos gracias a Dios por las respuestas que, aunque no hayan llegado, pero hagamos de cuenta que ya llegaron. Son cosas muy básicas. Por eso la invitación es: ¿qué significa confiar hoy en Dios? Todos y todas, aunque no seamos quizás reyes o en unos cargos públicos interesantes, pero aquí viene algo muy importante. Tenemos un hogar, tenemos una intervención divina en nuestras vidas. No fue porque el hombre o la mujer intervino, sino porque la intervención divina está sobre nuestras vidas. Y en nuestra vida espiritual no se trata de cuán bien hemos comenzado la carrera, sino qué tan bien vamos a terminar. Por eso es tan importante estar revisando nuestras vidas en nuestro hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Por qué? Porque hemos tenido privilegios de celebrar matrimonios, de ver momentos muy especiales de reuniones, de aniversarios. Pero también es muy triste ver cómo el enemigo ha logrado socavar el corazón del creyente, y sobre todo en aquellos que son cabezas del hogar,
donde hoy sería muy importante permitir la intervención de Dios en sus corazones y experimentar que estas historias que conocemos de los monarcas, que emergieron algunos en éxito y otros en fracaso, sepamos muy bien que esta es la historia desde el punto de vista de Dios, porque está escrita en su bendita palabra. La tenemos aquí escrita. Son 36 capítulos del segundo libro de Crónicas, donde el punto central es, y lo dice la palabra del Señor, se lo dejo también como tarea, yo solamente hago un pequeño resumen, pero en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, versículo 7, la Biblia dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y luego dice: buscar a Dios es sabiduría, abandonarlo es necedad. Por eso la invitación es para todos nosotros, para la iglesia, para la familia, para el hogar, para nuestra nación Colombia, que tanto lo necesita, que nos volvamos a Dios, que Él es el único que hará que nuestra vida realmente prospere. De lo contrario, si nos abandonamos y nos dejamos llenar de esa actitud donde nuestro servicio, nuestro corazón se endurece, la palabra dice que la experiencia solo será de devastación. Quiero ir concluyendo con la palabra del Señor, no sin antes decir lo siguiente. En el segundo libro de Crónicas, la obra del Espíritu Santo de Dios es evidente, se mueve en medio de cada historia, porque ahí está el Señor. La presencia del Señor en la actualidad en medio de nosotros es a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Al igual que el pasado, la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas y el Señor nos llama para que le adoremos y que nuestros actos de adoración sean gratos y sean agradables delante de su presencia. En la antigüedad hubo reyes, hubo templos, y en el Antiguo Testamento siempre nos está reflejando el verdadero Rey de Reyes, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y del templo del Espíritu Santo somos nosotros, su iglesia. Los reyes de Israel ya no están. Pero cuando el Rey de Reyes venga a vivir y a reinar en la tierra en el milenio, Él mismo se establecerá en el trono sobre toda la tierra como el legítimo heredero de David. Solo entonces tendremos un rey perfecto que de hecho ya está. Murió, resucitó, fue llevado al cielo y Él nos dijo que Él iba a volver por su iglesia y que luego dijo que va a venir a la tierra y reinará en justicia y en santidad. El templo que construyó Salomón después de 150 años ya necesitaba reparación por la decadencia y el deterioro idolátrico que se encontraba. Pero hoy el templo del Espíritu Santo, el cual somos nosotros y que pertenecemos al Señor, vivirá para siempre. Sí, es cierto, algunos seres queridos han fallecido. Es cierto que también hoy algunos están pasando los momentos más difíciles. Sí, es cierto que nosotros tenemos que aceptar que también tendremos que pasar, si Dios lo permite, por el umbral de la muerte, pero la Biblia dice que nuestro espíritu vivirá por siempre. Nosotros pertenecemos al Señor Jesús, somos su templo por la voluntad de Él. El Espíritu vive en nosotros y jamás seremos apartados de Él, porque un día Él nos salvó, nos entregó en manos del Señor y Él dijo: yo me voy,
pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar la compañía del Espíritu Santo y voy a dejarles la palabra profética más segura, que es su santa palabra. Mi invitación en esta noche, si usted amigo o amiga nos está escuchando y viendo, le invito a que en su corazón se me permite hacer una oración y usted quiere escucharla o repetirla, pero sé una cosa, cuando permitimos el acceso de Dios en nuestro corazón, las cosas van a tomar otro rumbo y en verdad recibiremos la bendición que tanto necesitamos. Si me permite, quiero hacer una oración por usted. Si la quiere, repito, decir en su corazón o escucharla. Luego oramos y al final nos despedimos. Padre, te damos gracias por esta noche y hoy delante de ti estamos. Y si hay con nosotros un amigo o una amiga que nos está viendo, te ruego, Señor, que toques su corazón y lo ayudes. Tú conoces la realidad de la vida de él o de ella y por la situación que está viviendo. Solo tú lo conoces, por eso te ruego que toques el corazón de ellos y lo recibas en tu corazón y en tu presencia. Que los nombres de ellos sean escritos en el libro de la vida y que hoy ocurra un milagro, que hoy estas vidas se vuelvan a ti y tú puedas en verdad tocar sus corazones. Es nuestro anhelo, Señor, que alcances a estas personas que hoy también, como nosotros, te necesitamos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en esta noche oramos por el resto de semana, que seamos guardados en tu mano y confiados siempre en ti, esperando de tus hermosas promesas y tu gracia, Señor, que nos fortalece cada día. Señor, te ruego por las familias de nuestros hermanos y hermanas, que donde estén sean guardados, protegidos y también siempre bajo el sustento tuyo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Antes de despedirme, decirles que si Dios no lo permite, este viernes 29, en las horas de la tarde, vamos a estar en la congregación. He estado pidiendo algunas ayudas de mercados de algunos hermanos y siempre agradecerles en verdad, porque también tenemos una lista de hermanos que nos están pidiendo la colaboración, ni más faltaba. Vamos a apoyarnos y yo sé que Dios va a redundar en todo. Agradecerles de verdad con todo mi corazón también de cómo ustedes son fieles a la congregación, a nosotros en el servicio y su actitud generosa en todos los aspectos. Solamente me resta decirles, Dios me les bendiga y recuerde, este viernes, si Dios lo permite, después de las 3 de la tarde vamos a estar un buen ratico allí en la congregación y vamos a esperar algunas ayudas. De pronto algunos preguntan qué pueden llevar. Bueno, lo que Dios ponga en su corazón: arroz, lenteja, frijol, pasta, leche, cositas de verdura y cositas que en verdad sabemos que necesitamos para poder, repito, suplir también la necesidad a nuestros hermanos. Como les digo siempre, que el Señor los guarde, los bendiga, me al favor y se cuidan. Y estamos todavía en espera. Hoy precisamente me compartieron algunos creyentes que tienen alguna cercanía con el gobierno, pues todavía no están dando un aval para hacer reapertura, pero esperemos en febrero y sea el Señor sencillamente glorificado para tener el privilegio de estar juntos. Mis amados, Dios me los bendiga y una feliz noche.